Yo diría que el más importante es el propósito. Cuando tratamos de construir una relación, sea a nivel individual o colectiva, y en este caso podemos pensar incluso institucional, creo que es importantísimo el que podamos plantear un propósito, producto de una reflexión, de un aprendizaje, de una capacidad de escucha. Creo que debemos ser capaces de proponer un propósito. Y de la mano con el propósito, creo que debemos ser capaces de mantener la permeabilidad para ir construyendo este propósito de a dos. Cuando se propone este propósito, seguramente va a haber una réplica y va a haber una propuesta de vuelta. Y entonces ahora son dos propuestas. Y seguramente rápidamente nos vamos a dar cuenta que no somos solamente dos actores, sino son dos, son tres, son cuatro. En los territorios son diferentes los actores, diferentes las colectividades que participan. Y entonces iremos construyendo de a dos, de a tres, de a cuatro, un propósito común. Entonces yo diría que uno es el propósito y dos es la permeabilidad para ir construyéndolo en conjunto. Yo creo que en los últimos años ha tenido un giro importante. Los equipos responsables de construir las relaciones con las instituciones del territorio solían llamarse equipo de relaciones comunitarias. Cuando empezamos esta reflexión que mencionaba hace un instante de construir ese propósito, era inevitable mirar y entender todos los actores que están en el territorio. Y están las comunidades, ciertamente, pero están también las organizaciones de base, asociaciones de productores, asociaciones de transportistas, diferentes asociaciones, comedores populares, en fin, y gobiernos locales, y gobierno regional y provincial. Y entonces el término quedó como corto, quedó como demasiado restringido. Y entonces pasamos a un cambio de nombre y el equipo hoy se llama equipo de gestión social, dándole un ámbito un poquito más amplio en términos de los actores con los cuales estamos decididos a construir relaciones. Esto ha sido muy significativo, es un pequeño cambio, pero que ha buscado que la gestión justamente gire alrededor del propósito. Entonces ya no es construir una relación con la comunidad solamente porque necesitamos relación, y es algo que valoramos, sino que estamos tratando de cumplir un rol de cogestores, de corresponsables, de copartícipes de ese propósito común, en esa permeabilidad que comentaba hace un momento, de ir construyéndolo de manera conjunta. Y entonces cada actor va asumiendo su responsabilidad. Y uno de los actores que destacan con mayor claridad son los municipios. Los municipios tienen el encargo, tienen la responsabilidad, tienen las facultades legales para liderar los procesos de competitividad territorial en sus jurisdicciones. En algunos casos hay equipos con mucha experiencia, equipos que ya consolidados, y en otros casos a veces son elegidos equipos que no tienen toda la experiencia, pero siguen siendo los líderes y los responsables. Entonces, fortalecer esas capacidades creo que es parte del rol también. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años son liderazgos que se han ido consolidando, se han ido fortaleciendo, municipios que se sienten cada vez más cómodos, invitando a otros actores del territorio, a su gobierno regional o al gobierno nacional, diferentes ministerios, o a la cooperación internacional, para seguir construyendo ese propósito común, ir gestionando de manera conjunta, como decía, en corresponsabilidad, pero bajo su liderazgo, ¿no? Eso creo que es importante. Siempre es un desafío, por qué no decirlo, cuando llegamos a periodos electorales. Es la población y el proceso democrático el que elegirán los siguientes líderes a cargo de continuar con la tarea, pero estamos convencidos que mientras más participación, mientras más actores se involucran, mientras más reflexión conjunta existe, el norte está más claro y somos capaces de ir avanzando poquito a poquito a no solo esa construcción, sino a convertir en realidad ese propósito para las personas. Yo creo que está atado también a la primera pregunta, porque la reputación es, digamos, un desafío claro a decir reputación de qué, ¿no?
Uno tiene la reputación de ser buen estudiante, uno tiene la reputación de ser un buen deportista, la reputación de ser un padre responsable, ¿no? O una madre responsable. ¿Reputación de qué? Es nuestra aspiración de tener la reputación de ser ese catalizador de la competitividad territorial, que ese sea el propósito que vamos construyendo de manera conjunta. Y entonces, construir esa reputación, yo creo que estamos en camino. Tenemos algunas señales que nos animan mucho, nos entusiasman, donde en muchos casos ya no sentimos una relación de confrontación, sino que sentimos una relación de propuesta, donde los actores tienen infinidad de proyectos, infinidad de ideas, algunas con mayor potencial, algunas más ambiciosas que otras, pero estamos llenos de propuestas y eso nos anima. Y creemos que cuando nos llaman o en las reuniones regulares que tenemos cada mes traen ideas de ese tipo, creo que intrínsecamente lo que están diciendo es: creemos que estamos en el espacio donde se pueden proponer y se pueden hacer cosas conjuntas. Y ahí estamos construyendo una reputación entre todos, ¿no? Y en el caso particular de la empresa, un espacio que se compromete, un espacio que tiene un propósito y un espacio que es capaz de atraer también a otros actores, invitar a otras instituciones. Nos ha tocado invitar cooperación internacional, por ejemplo, ¿no? Donde uno de los alcaldes se entera que hay una iniciativa del gobierno canadiense que está trabajando fortalecimiento de capacidades para los gobiernos locales, por ejemplo. Y nos propone la idea. Entonces, juntos vamos a buscarlos, ¿no? Y siempre de a dos, de a tres, de a cuatro es más fácil que de a uno. Entonces, en este caso en particular, que me viene a la memoria, fuimos capaces de ir en su búsqueda, invitarlos al territorio y luego, al cabo de meses, estábamos firmando un convenio para hacer algo de manera conjunta. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, cuando en un espacio de competitividad territorial en favor del turismo, encontramos que era imprescindible trabajar una carretera. Eran 50 kilómetros de carretera que eran necesarios para poner en valor el monumento, un monumento arqueológico que tenemos en la zona, en Chavín. Y fue en ese trabajo conjunto que se logró priorizar en el gobierno regional este proyecto, que luego ha sido financiado en obras por impuestos, después de varios años haciendo el expediente, logrando las licencias, los permisos, las servidumbres, etc. Estamos por inaugurar ahora en septiembre ya la obra culminada. Entonces hay una serie de ese tipo de proyectos, o el hospital que estamos trabajando en Huari o en Yata, o el sistema de agua potable finalmente en San Marcos, que era evidente para el grupo con el que conversábamos y coordinábamos que tener agua potable y alcantarillado era fundamental. Se había intentado en algunos años atrás, pero no ha sido sino estos últimos 2 años que hemos podido atraer al Ministerio de Vivienda, el municipio ha hecho su parte, las organizaciones de barrios han hecho su parte, los consultores, y de pronto nos han anunciado hace 2 días que ya ha sido contratada la empresa supervisora y estamos por iniciar ya la parte de expediente y ejecución. Ese tipo de experiencias y de proyectos que van convirtiéndose en tangibles es lo que nos anima a pensar de que se va construyendo una reputación de eso, ¿no? de poder ser el catalizador de que las cosas sucedan en favor de la competitividad del territorio. Yo creo que obras por impuestos es un mecanismo bastante robusto. De todas las oportunidades o de los diferentes mecanismos de inversión pública que existen, a mí me parece, personalmente pienso que es el más robusto. 2 razones fundamentales. Primero, que es el único mecanismo donde la opinión de la Contraloría es imprescindible para el 100% de los proyectos. En los otros mecanismos, la Contraloría participa de manera inopinada. En este caso, el 100% de los proyectos necesitan una opinión favorable de la Contraloría. Lo tiene que revisar y tiene que opinar. Me parece eso muy rescatable. Y segundo, creo que fomenta el trabajo público-privado. En los territorios existe una agenda pública que es urgente.
más aún en los territorios de donde nosotros venimos, que son los espacios rurales. Como sabemos, el Perú en los últimos 20, 25 años ha mejorado muchísimo sus indicadores. El PBI ha crecido cerca del 5% promedio a nivel, digamos, anualmente, ¿no? Cerca de 10 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos 20 años. Tenemos números en términos macro muy interesantes. Hemos crecido sostenidamente durante muchísimos años. Sin embargo, el crecimiento ha sido dispar. El crecimiento ha sido no necesariamente equitativo, igual para todos. Las ciudades le han sacado varios kilómetros de ventaja a los espacios rurales. Todavía el día de hoy, la probabilidad de un poblador rural de alcanzar los 4 servicios básicos es 4 veces menos que la de un poblador urbano. Entonces el crecimiento es dispar, ¿no? Donde vemos las poblaciones más vulnerables todavía están en la ruralidad. Y entonces Obras por Impuestos es un mecanismo que permite que las empresas que estamos en estos territorios y que tenemos un plan de negocios por 20, 30, 40, 50 años, podamos participar de la urgencia de la agenda pública bajo el liderazgo del actor público, pero poner el hombro de manera muy clara. Es decir, en ningún caso la empresa privada debe reemplazar al Estado. El Estado tiene un rol y su rol es liderar los procesos de desarrollo en los territorios. Identificar los proyectos, priorizar los proyectos, es una responsabilidad del actor público. Pero, por ejemplo, financiarlos, ejecutarlos, rendir cuentas y cumplir con las especificaciones que puede tener el sector, el Estado en general, creo que es algo que puede hacer el privado. Y de esa manera multiplicamos nuestra capacidad de ejecución y de construcción de la brecha inmensa que existe de infraestructura social, sin sumarle todavía la brecha inmensa que existe de infraestructura productiva. Tenemos territorios donde no se hace un reservorio hace 50 años, pero es un territorio con una gran vocación agrícola. El 70% de la población se emplea en agricultura y hace 50 años no hay una inversión para que esa agricultura sea más competitiva. Esos son temas de agenda pública que son urgentes. A mí me gusta mucho el mecanismo de Obras por Impuestos porque me permite darle un rol específico al actor privado sin reemplazar al público, más bien colaborando en esa mirada que puede tener además multianual, cosa que no existía antes. Antes los presupuestos eran anuales. Hoy, en los cambios de la ley, ya permiten tener una mirada multianual. Entonces se pueden catalizar esos procesos multianuales de competitividad territorial. Podemos tener no una inversión en riego cada 50 años, podríamos tener una cada 2 o cada 3 y que permanentemente el sector, en este caso el agrícola, para usar el ejemplo, vaya mejorando su competitividad. De esa manera me parece que el mecanismo es importante. Las limitaciones, yo creo que todo mecanismo puede robustecerse. Yo creo que necesitamos mayor conocimiento de la herramienta. Yo creo que los actores públicos o diferentes ministerios podrían sentirse más cómodos, más conocedores de la herramienta y, ¿por qué no?, tener unidades ejecutoras especialistas en la herramienta. Tiene diferencias con los otros mecanismos de inversión pública. Y entonces creo que vale la pena. El gobierno peruano se ha propuesto 1.100 millones para este año. En lo que va estos 6 meses, recién se han adjudicado 200. Podríamos ir un poquito más rápido. Desde el año 2010, que más o menos ya se viene usando la norma, se han adjudicado recién 4.000 millones de soles. Creo que podría hacerse un poco más. Hay territorios, como decía hace un momento, que tienen una agenda pública muy urgente. Y sabemos que la inversión pública y privada generan un dinamismo que permite sostener un PBI en crecimiento. De allí creo que podríamos ir un poquito más rápido. Y eso pasa por que todos los actores públicos se sientan más cómodos con la norma y 2, que existan equipos especializados que le puedan dar la velocidad necesaria a diferencia de los otros mecanismos de inversión pública. Eso es bien interesante.
Porque cuando nosotros nos planteábamos justamente la competitividad territorial, hicimos un análisis de brechas. Y encontramos que las brechas estaban en salud, estaban en educación y en desarrollo económico. Y las brechas tienen que ver con infraestructura, pero también con capacidades. Nosotros hemos iniciado un portafolio de infraestructuras y estamos impulsando muy recientemente también el cierre de brechas de competencias, pero en los primeros años nos hemos enfocado bastante más en infraestructura y como hemos ido creciendo con la norma, con el mecanismo que viene robusteciéndose en el tiempo, cada vez tenemos reglamentos más robustos, la verdad es que la predictibilidad de cuándo sale el proyecto, si pensamos en el 2013, 14, 15, la verdad que era incierto. Es decir, hoy tenemos la idea de un proyecto, hay que hacer un hospital. Fácilmente podemos estimar cuánto nos va a tardar hacer el perfil. Podemos estimar cuánto nos va a tardar hacer el expediente. Y ciertamente podemos estimar cuánto nos va a tardar la construcción. Pero lo que no se podía estimar eran los plazos entre perfil y expediente para las aprobaciones y para las licencias. En algunos casos nos ha tardado 3 años, 4 años. Después que todos los actores estábamos de acuerdo que el hospital era la obra más importante. Y todos, me refiero al gobierno regional, al nacional, al provincial, a la ciudadanía. Pero lograr que se apruebe para iniciar ejecución de obra, 3 años. Cuando nos dimos cuenta de eso, bueno, si trabajamos portafolios de 3 o 4 proyectos, vamos a hacer pues un proyecto cada 3 años, ¿no? Y lo que decidimos, dado que la brecha que teníamos de infraestructura, como digo, tanto social como productiva, era tan grande, nos animamos a plantear un portafolio de 100 proyectos, 107 para ser exacto. Y lo que venimos logrando y aprendiendo también en el camino es que creemos que vamos a poder ejecutar entre 10 y 12 proyectos al año. Eso ha significado que tengamos ya a la fecha un portafolio de 1.600 millones, de los cuales ya 600 millones han sido adjudicados, de los cuales cerca de 100 están ya ejecutados y terminados, culminados, y otros 120 están en proceso constructivo, los otros están en proceso. Y luego sigue educación en varias instituciones educativas, el Colegio de Alto Rendimiento también, por ejemplo, y luego le sigue saneamiento, agua y saneamiento, que son los siguientes proyectos que se vienen. Y por último, riego. Esa es más o menos la estructura y ahora en la presentación también les voy a compartir justamente las proporciones que tenemos de tanto del portafolio como de lo que ya se viene ejecutando.